Empecemos, pues no tiene mucho que fue el Día del Abuelo y por ese motivo, pues nosotros queremos tocar ese tema desde las constelaciones familiares, que es una terapia muy interesante. Y por eso tenemos aquí a nuestra invitada especial, que es María Elena Pérez, licenciada en Pedagogía, creadora, tallerista, conferencista y creadora del programa La Paz se siente bien. También el programa de pinceles musicales. Tiene 10 años de experiencia acompañando a familias y escuelas. Conferencista, tallerista y bueno, súper terapeuta, porque ya estábamos platicando con ella y nos encanta su vibra, nos encanta todo lo que nos transmite. Y bueno, quería empezar para que las personas que nos están viendo, que no tengan noción de lo que es constelaciones familiares, si nos podrías dar como que nada más una introducción de cómo funciona este tipo de terapia o esta técnica para nosotros, cómo nos ayudaría a nosotros. Claro que sí, Yare. Pues Y primero, bienvenida, perdón. muchas gracias. Gracias a las tres, gracias al programa por la invitación. Y pues encantada de platicar con ustedes o compartir con ustedes este tema fascinante de los abuelos en la familia, ¿no? Estos seres que se convierten cada vez en importantes, incluso en casi imprescindibles, ¿no? Por las dinámicas que trabajamos hoy en día. Y bueno, platicarles un poquito de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares es una terapia que cada vez va teniendo más auge por su manera de tratar los temas de vida que todos los seres humanos tenemos, pero la manera de tratarlos en este tipo de terapia es de una mirada sistémica transgeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas terapias vamos a ver, no sé, por ejemplo, si hay adicción o si hay separaciones o si hay enfermedades, vamos a ver solamente como lo que pasa en relación a la enfermedad, por ejemplo, o lo que pasa en relación a la separación o a la adicción, etc. Y en constelaciones familiares siempre se va a ver el origen del sistema, el origen de esa adicción dentro de un sistema, dentro de la familia. Y entonces lo que alcanzamos a mirar es que no es que una sola persona lleve a un síntoma solo por llevarlo, ¿no? Sino lo lleva también por amor a la familia, como a las dinámicas ocultas que se van desarrollando en toda la familia. Entonces, todos los temas, por eso se llama mirada sistémica, no son individuales, sino son familiares, son sistémicos, son parte de un sistema. Entonces, todo lo que pasa contigo tiene efecto en los demás. Y, por ejemplo, todo lo que pasó en las historias de nuestros abuelos tienen efecto sobre todo en las historias de los nietos, ¿no? Y estamos todos relacionados. Esa es como una de las grandes aportaciones de esta forma de mirar los temas complejos de vida que queremos sanar, desde no lo individual, sino desde, es como decir, no desde el árbol, sino desde el bosque, ¿no? Y además encontrando la raíz, ¿no? Encontrando realmente la raíz del conflicto, la raíz del problema. ¿Sí? Es como este tipo colectivo inconsciente que traemos ya cargando a través de generaciones, ¿no? En este caso lo estamos haciendo a través de los abuelos y es lo que muchas veces, vuelvo a lo mismo, inconscientemente, no sé, nos generan a lo mejor estrés, soledad, miedos y muchas situaciones que nosotros no entendemos, ¿no? ¿Por qué nos están pasando? Entonces, al revisar todo esto, llegamos a ese punto de origen, ¿no? Que, bueno, en este caso los abuelos. Sí, no es que siempre sea el punto de origen los abuelos, pero los abuelos son muy importantes dentro de lo que van transmitiendo, porque también justo trabajamos transgeneracionalmente, ¿no? Es
cómo fue la historia de ellos y qué implicaciones tiene en tu hoy, ¿no? En tu hoy como nieto o en tu hoy como hijo o como bisnieto, ¿no? Wow. Y a través de Sí, esta terapia, digo, es una terapia, es una terapia, sí. ¿qué podemos sanar a través de esta terapia? Mira, se puede mirar y sanar cualquier tipo de tema, pero sobre todo es una terapia muy benéfica cuando tenemos temas de vida que se repiten constantemente, ¿no? Estos temas que dices, bueno, si yo ya lo trabajé, si yo ya a lo mejor reflexioné, ya indagué, ya sentí que ya está superado y vuelve a salir, se vuelve a repetir, ya sea con una relación con alguien o con un trabajo o otra vez con una enfermedad. Entonces, estos temas de vida que son los que siempre se están repitiendo y que los sientes como obstáculos en tu florecimiento, en tu plenitud, son los mejores temas para trabajar en constelaciones familiares. O sea, en constelaciones familiares puedes trabajar lo que tú decidas, puedes trabajar, es súper bonito trabajar, por ejemplo, elección de carrera, ¿no? Desde una mirada, desde el alma, desde el sistema, es súper bonito. Puedes trabajar, o sea, lo que te imagines, una herencia, no sé, embarazos que no alcanzan a lograrse, pérdidas, el trabajo de duelo en constelaciones es súper importante, es muy lindo, pero mi recomendación siempre es esto que todo el tiempo está en tu vida, como diciéndote, hay algo que mirar que no terminas de mirar, esos son los mejores temas para hacer constelaciones familiares. Wow, está súper Está increíble. Estamos así. Sí, wow. Está increíble el tema y yo les quería compartir, a mí una vez hice, bueno, como 3 veces les comentaba, hice constelaciones y realmente sí son cambios aparte de inmediatos, realmente sí se abren como, sí, o sea, es como una energía estancada, yo lo veo así, y de repente recibes todo lo que ya estás dispuesto a recibir porque aparte de que ya lo trabajaste, como dice Male, aceptas la raíz de esa situación. Y por algo te tocó a ti en el árbol ser tú, la nieta, que aceptó esa parte les comentaba, ¿no? Que yo había trabajado una situación de, yo no conocía a mi abuela paterna, ¿verdad? Pues sí, verdadera, no la conocía. Y cuando me dijeron, oye, es que esta parte, pues como no la conoces, pues no la, como que no la recibes o como que está excluida o como que energéticamente no está ahí, ¿no? Ese es un tema también de lo que nos comentaba Male, es importante como estos secretos también familiares acerca de los abuelos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿qué sucede? Si alguno, o sea, por ejemplo, en el caso de Yare, que no conoció a su abuela paterna, digo, en muchos casos así, ¿no? Donde no conocieron alguna de las dos partes, ¿no? Abuela, abuelo. Ahí, ¿cómo se trabaja eso? Es que Esa tú trabajas, integración. tú trabajas por eso vuelvo a insistir en esta parte transgeneracional, porque tú vas a trabajar con 3 conciencias en las constelaciones familiares. Te vas a trabajar con la conciencia individual, la conciencia familiar y la conciencia espiritual, ¿no? Entonces, en la conciencia individual, tú puedes decir, yo no tengo abuelo, ¿no? Muchas veces cuando alguien te dice, yo no tengo abuelo, o yo no tengo padre, o yo no tengo madre, ahí dices, ahí ya está el tema, ¿no? Porque claro que lo tienes, ¿no? Claro que lo Exacto. tienes. O sea, en la conciencia familiar, tú tienes un abuelo y tú tienes una abuela, tienes un padre y tienes una madre. ¿Cuál es la historia detrás de eso? Es muy diferente al origen que tienes, ¿me explico? Eso nunca, por más difícil que sea la historia, por ejemplo, una historia de adopción, una historia donde nunca tuviste en tu vida como contacto con tu padre, por ejemplo,
no por no tener contacto con ese padre, no deja de ser tu padre a nivel, a nivel vida. O sea, en constelaciones lo más importante y lo más grande, nosotros trabajamos para la vida y trabajamos mucho con la palabra honrar la vida, ¿no? Porque es mucho más grande la vida que la historia. Y nosotros le damos mucho más peso a la historia que a la vida, ¿no? Ese es como nuestro primer desorden. Sí, 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 sí. claro, el estar viviendo en el ya fue y en el pasado y pues ya, o sea, no nos concentramos en lo que tenemos ahorita en el aquí y el ahora y seguimos tachando y muchas veces juzgando a través de ese pasado, ¿no? Que ya, bueno, que ya fue, hay que trabajarlo para poder sanar, pero sí enfocarnos más en lo que tenemos, ¿no? Exacto. Sí, Y por un también, lado, perdón, sí. no, perdón, bueno, tú dinos. Sí, por un lado es como empezar a quitar un poco de juicio en la historia, pero sí integrar a todos los excluidos, porque ese es otro tema importantísimo en las constelaciones familiares. O sea, con quien más trabajamos son con los excluidos. Los excluidos son los que no son vistos, los que no son integrados en el sistema justo por la historia. Entonces, si un papá abandonó, es como ya no se habla de ese papá o ya no existe, o un abuelo, nunca se supo de él, es como pues ya no está, ¿no? Si yo hago mi árbol genealógico, muchas veces no los ponen, ¿no? Y justo eso es lo que vamos integrando, que a pesar de que no lo conociste, a pesar de que no estuvo contigo, gracias a esa persona, tú existes, porque sin ese abuelo, tú no tienes vida, así de sencillo es, ¿no? Entonces, la importancia como de la transmisión de la vida y de saber de dónde vienes es impactante, porque tú puedes no conocer o nunca haber convivido, por ejemplo, con un papá y tener el 80% de sus conductas, de su personalidad, de todo de él, y dices, Sí. pero no lo conoció, ¿no? Y es idéntico, ¿no? Eso pasa mucho, sí. Sí, totalmente cierto. Y yo, de hecho, lo comentaba con la historia de mi abuelita, que tengo muchas cosas, pero no la conocí y no sabía ni cómo se comportaba. Y hoy, que después de constelar toda esta parte, veo que hay una conexión súper grande con ella, a pesar de que no la vi en mi vida, ¿no? Y entonces, aquí me viene esta pregunta, ¿no? Que es súper importante, los abuelos son súper importantes, aunque pienses que no. O sea, son parte también de nuestra esencia. Y como tú lo decías hace ratito que estábamos comentando antes de entrar al en vivo, cómo hoy por hoy los abuelos ya están perdiendo, no sé si es la palabra correcta, la esencia del abuelo, ¿no? Porque hoy ya vemos más mamás trabajadoras que a lo mejor en nuestros tiempos, a lo mejor, bueno, a mí todavía me tocó mamá trabajadora, pero para algunos o en la sociedad era más normal que las mamás cuidaran a sus hijos, ¿no? Hoy en día vemos más mamás trabajando y abuelas apoyándonos, entonces también viene la parte de la educación, ¿no? ¿Cómo influye también esta parte en las historias de las constelaciones y todo esto que estábamos platicando? Mira, en la filosofía que principalmente el autor es Bert Hellinger, ¿no? Uh-huh. Él habla de órdenes del amor. Eso es como el núcleo de las constelaciones familiares. Los órdenes del amor. Y en el orden, cuando él dice que cuando hay orden en una familia, entonces fluye el amor. Pero cuando hay desorden, entonces empieza a haber como estas dificultades en la vida, ¿no? Y nunca me ha tocado ver un sistema ordenado, nunca, ¿no? Sí. Todos tenemos como sistemas desordenados, todos, o sea, de verdad, o sea, llevo 10 años solo como consteladora familiar, pero te llevo 35 trabajando con familias y con niños y de verdad que es un tema donde difícilmente ves una familia que está ordenada. Parece que
pareciera como antinatural, ¿no? Sí. Entonces, pero es todo lo contrario, ¿no? Entonces, él nos habla de que hay un orden y una jerarquía siempre en los sistemas para que fluya el amor. Y es como si fuera una, él tiene esta imagen que me encanta, que es como esta fuente de Trevi, ¿no? Donde los abuelos dan a los hijos dan a los nietos, bueno, a los hijos y así sucesivamente. Pero cuando desordenamos eso, entonces el amor deja de fluir como debería de fluir. Y, por ejemplo, tienes, sin darte cuenta, porque es todo inconsciente, tienes a lo mejor un hijo que se pone en el lugar del padre, ¿no? O a un padre o a una mamá que se pone en el lugar de una hija, en lugar de ocupar el lugar de su mamá. Entonces, estos desórdenes de cómo ocupamos por diferentes motivos y siempre por amor ciego, siempre por amor, estos lugares que no nos corresponden empieza a generar caos y eso hace que no fluya el amor como podría fluir, ¿no? Y hoy lo que vemos es que los abuelos se dedican a la crianza de los nietos y eso es un desorden, ¿no? Es una ayuda enorme, es una ayuda a veces de verdad imprescindible, pero a nivel amor es muy complicado para todos, ¿eh? Para el abuelo, Sí. para los hijos y para los nietos, porque estamos en una zona de pérdida, todos perdemos. El nieto no tiene bien a su abuelo y no tiene bien a sus padres, ¿no? Porque como están duplicando funciones y roles, entonces el abuelo está para consentir, de verdad, o sea, su función de crianza ya la tuvo con el hijo o con la hija, ya dio como sus años, se equivocó muchísimo, porque lo que pasa en la crianza paternal es que nos equivocamos muchísimo, pero los abuelos, no sé si les ha pasado que ven cómo se comportan sus padres con sus hijos, a mí sí, ¿no? Y dices, bueno, ¿de dónde salieron estos señores que nunca conocí, ¿no? Porque son así, como que así yo los quería cuando era niña, ¿no? Son amorosos, tolerantes, sin Claro. límites, se dejan hacer, súper consentidores, ¿no? Es una función del abuelo. Pero cuando los abuelos entran a la crianza, entonces empieza a haber ya como un poquito de dificultad, ¿no? Para todos, ¿eh? Sí, sí, totalmente lo que decías. Por ejemplo, ahorita mi mamá está en el otro cuarto viendo el video, pero, pero justamente ella misma me hizo el comentario, tomó a mi niña, estábamos comiendo y la abraza y le dice, voy a hacer lo que con mi hija no hice, porque yo me la viví trabajando, ¿no? Y yo, Sí, es que ya no es la misma preocupación, ¿no? Porque tu padre o tu madre están preocupados por cómo te voy a enseñar, cómo te voy a criar, si tengo para darte hoy, si no tengo. Y en ese sentido se va perdiendo esa parte como tan amorosa, ¿no? Están más enfocados en cómo ayudarte a crecer. Entonces, con los nietos, esa parte ya no se ve tan marcada, ¿no? Ya nada más es consentir, consentir, consentir. Exacto. Claro. Y ahorita que lo comentabas, recordé porque también en algún momento, y no fui tal cual con, pues, con una consteladora, yo no he tomado una terapia así, sin embargo, sí con una psicóloga, quien ahorita pues me está apoyando muchísimo, ¿no? La parte de la crianza precisamente, y ella precisamente hablaba desde el punto de vista psicológico, el cómo nosotros vamos dejando de tomar nuestro lugar, por ejemplo, como papá, como mamá, y vamos asumiendo otros roles o vamos tomando otros roles que pues no es no es el que nos corresponde, ¿no? Y aparte, hacía mucho énfasis en la parte de nosotros actuamos así porque aparte fue lo que aprendimos. O sea, fue lo que aprendimos de nuestros padres, ¿no? A lo mejor, si yo estoy tomando el rol, a lo mejor de papá, ¿no? Quizás yo aprendí de mamá a tomar ese rol, ¿no? Y así sucesivamente, se va haciendo una cadena. Es lo que vamos aprendiendo, pues ahora sí que de nuestros padres y así, ¿no? Y lo que tú le estás enseñando a tus hijos. Exacto. Entonces, ella me dijo tal cual, me dijo, si tú no lo conoces,
es hasta cierto punto pues aceptable porque es tu comportamiento. Pero cuando tú ya eres consciente de eso, aquí ya no hay justificación. O sea, si tú ya estás siendo consciente de que no estás asumiendo el papel o estás tomando un papel que no te corresponde, pues entonces ya es de aquí en adelante tu propia conciencia. O sea, ya es tu trabajo consciente volver a acomodarte. Y de aquí tú le vas a enseñar a tu hijo cuál es su papel. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su rol en la familia, no? Y eso es importantísimo porque lo perdemos. O sea, digo, Sí, nadie nace sabiendo ser papá o mamá, pero se va perdiendo, ¿no? Sí, las Pero- dinámicas de ahora son mucho más complicadas, ¿no? Porque tenemos papás que están trabajando y luego ahorita con la pandemia se vuelve todavía mucho más difícil. Pero yo lo miro, ¿no? Yo miro, como les digo, a muchos niños, a muchas familias y de verdad es, no sé, antes de salir de la escuela, cuando empezó toda esta nueva forma pues, de estar en casa y trabajando todo lo escolar dentro de la casa, muchos niños me reportaban que estaban al cuidado del abuelo, que no tenía la menor idea de cómo prender una computadora y qué era un Zoom, ¿no? Y finalmente eso ya no le corresponde a un abuelo, ¿te das cuenta? O sea, un abuelo, a pesar de que lo puede hacer y que entonces ahora los nietos son los que le enseñan a los abuelos, ¿no? Cómo utilizar las tecnologías y cómo, pero al final del día un padre, una mamá y un papá son los que deben de estar a cargo de los hijos, o sea, eso no hay de otra, ¿no? Y a veces sí perdemos de vista como por esta mirada que tenemos de darles todo materialmente, darles una buena educación, etcétera, perdemos justo ese orden, porque el niño lo que más quiere es estar en el corazón de mamá y de papá, ¿no? Eso es el anhelo más grande. Eso es de verdad cuando eso está cubierto, todo lo demás fluye de una manera diferente. Cuando eso no está cubierto, cuando esa conexión no está cubierta con mamá o esa conexión no está cubierta con papá, claro que se va a traspolar con el abuelo o con la abuela, pero al final del día, les digo, perdemos porque me confundo. Eres mi abuelo, pero de repente me tienes que regañar, ¿no? O de repente tú me tienes que poner límites, o me tienes que decir cómo voy a hacer la tarea, a qué hora tengo, o sea, toda la parte como de estructura que al final le toca a los padres, y por eso la relación padre-hijo es mucho más difícil, porque nos toca el compromiso, la responsabilidad y los límites y la autoridad, ¿no? Eso es lo que te toca como padre. Y al abuelo ya le tocó contigo, y mal o bien lo hizo como pudo, ¿no? Y lo que pasa también como hijo es que dices, yo no quiero hacerlo como ellos, ¿no? Porque esta parte Sí. cuando ellos a lo mejor no lo hicieron y te pudieron dañar en su tipo de crianza, tú dices, yo no quiero repetirlo. Y cuando menos te das cuenta, lo estás haciendo idéntico o hasta peor, ¿no? Aquí me surge a mí una pregunta. Hablando precisamente del rol de los abuelos, lo que le corresponde a los papás, ¿no? Para con sus hijos. Cuando, por ejemplo, hay una situación en la que por alguna razón no están los papás, ¿no? Hablando no tanto de que no estén por trabajo, sino, por ejemplo, fallecen los papás. Porque pasa, ¿no? Y los niños se quedan al cuidado de los abuelos. Ellos tienen que asumir el rol de papás y de abuelos como... No, es que justo eso es lo que te dice los órdenes del amor. A veces la palabra constelaciones nos confunde un poco cuando no la conocemos, ¿no? Yo me acuerdo que a veces estaba trabajando en un colegio y una maestra me dijo, ay, yo ya te puse el taller con telescopios para que les enseñes constelaciones. Y yo, no se trata de eso. Lo que pasa es que viene de la traducción alemana, que era muy difícil como de traducir la palabra, sobre todo creo que la que más se acerca es configuración, ¿no? Entonces, lo que haces es configurar al sistema familiar. Y en esa configuración, lo que vas a tener es que nunca, 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 nadie se puede poner en el lugar de otro alguien
aunque haya perdido la vida, aunque ya no esté en la vida. Entonces yo voy a poder estar a cargo de mis nietos si no están sus padres, pero siempre dándoles el lugar a sus padres. Es decir, que no es como, perdón, sí. No, perdón, es que, o sea, que no se pierda esta figura de eres el abuelo, eres la abuela. O sea, no soy tu papá, no soy tu mamá, ni vengo a invadir ese espacio u ocuparlo, ¿no? O sea, simplemente a lo mejor ellos no están, pero que no se pierda ese límite de somos los abuelos. Y sobre todo es esa integración y esa presencia. O sea, es tu papá trascendió, tu mamá, ¿no? Ya están trascendidos, murieron, ¿no? Pero eso no te quita que estén en un buen lugar en tu corazón, siempre. Y tus papás siempre van a ser tus papás, siempre. Aunque yo esté a cargo de ti. Claro. O aunque yo, quien sea, ¿eh? Yo madrina, yo abuelo, yo hermana, yo, incluso yo mamá adoptiva, ¿no? Siempre el papá es el que da la vida y eso es lo más grande. O sea, eso ni siquiera el abuelo con todo el amor lo puede otorgar, ¿no? Es al revés, o sea, le otorgó al hijo, pero no al nieto, ¿no? Y entonces por eso también el hijo con respecto al nieto tiene más autoridad que el abuelo. Wow. Y eso es súper. Estamos así. Oye, ahorita a mí me surgió también una cuestión. Yo he escuchado mucho, algunas familias tienen la costumbre de que todos le dicen al abuelo o a la abuela, mamá tal, mamá Chanita, mamá papá Panchito. Y o sea, y son los hijos y son los nietos y luego los nietos de los nietos. ¿Les afecta de alguna forma? Sí, porque la verdad inconscientemente ya le estás dando ahí un papel, ¿no? y le estás dando una autoridad enorme, ¿no? O sea, es como si yo te digo mamá Lolita, es como si tú, que eres mi mamá, tuvieras un poco menos autoridad que mamá Lolita, ¿no? Cuando, Claro. cuando tu mamá es tu autoridad directa, ¿no? Y la autoridad de tu mamá es mamá Lolita, ¿no? Pero, pero sí se confunde mucho. Nosotros trabajamos muy cuidadosamente con el lenguaje. A veces, por ejemplo, tú a tus hijos le dices papito o mamita, por ejemplo, ¿no? Sí, desde que cosa le ya O a la lo pareja, ¿no? O a la pareja. O a la pareja, claro. Oye, ma, oye, papi, oye, mamá, oye, papá. Oh, qué interesante. ¿Y eso cómo influye? O sea, si tú le dices a un hijo papito o así, ¿cómo influye? O papi. Yo Pues tenía, existe. no tenía, tengo un primo un sobrino que mi hermana le dice, papi. Y ya todo el mundo en algún momento le estábamos diciendo a él, todos papi. O sea, en algún momento ya porque lo escuchábamos, ya era así. Y obviamente tiene repercusiones también en él, ¿no? Sí. Pues sí, todo va ligado. Cuando hablamos de un aspecto súper inconsciente, ¿no? Al final, cuando tú le dices a alguien papito, mamita, pues lo estás haciendo con mucho cariño, pero en realidad sí hay un inconsciente, no sé, yo conozco muchas, por ejemplo, algunas mamás que le dicen mamitas a sus hijas y efectivamente son personas que todavía no tienen tan integrada a su propia madre, ¿no? Por ejemplo. Y entonces no es casualidad. Nosotros hablamos de que todo es fenomenológico, o sea, todo tiene como un significado dentro del sistema familiar y sobre todo de las personas que por alguna razón son excluidas o son poco integradas o son poco vistas en la familia, ¿no? Uh-huh. Wow, bueno, pues muy interesante. Ya casi para cerrar, nos platicabas que toda esta terapia viene desde el corazón. ¿Cómo lo manejas y en qué consiste la terapia? Platícanos un poquito de lo que haces. ¿Cómo es la terapia? Sí, ¿cómo es la terapia para que la gente te conozca y se anime a hacer este proceso de terapia de constelaciones para que vayamos sanando todos los patrones que traemos cargando inconscientemente? Pues mira, es una terapia muy bondadosa. Yo siempre digo que es como
de verdad es un regalo poder hacer este tipo de trabajo, porque entramos es como si entraras a una radiografía del inconsciente familiar, ¿no? Y poder tener ese campo de información es impactante. O sea, yo cuando fui a una primera constelación, yo de verdad decía, yo no quiero constelar, yo no quiero meterme a eso, ¿no? Y bueno, nada más en mi primer trabajo, después dije, no, yo quiero hacer esto, ¿no? Porque esto es así como una sanación súper cuántica, ¿no? Lo que a lo mejor te tardas, no sé, 5 o 10 años en descubrir en una terapia convencional, en un primer trabajo puedes tener una información impresionante que te la da tu propio sistema. Entonces, las constelaciones se trabajan frecuentemente en taller, puedes trabajarlas también individual, pero las puedes trabajar, generalmente se trabajan en taller y entonces las personas que asisten a ese taller se ponen al servicio del consultante y se configuran como miembros de la familia, ¿no? Entonces a lo mejor Yareli le pido que represente a la mamá de tal y a otra persona le pido que represente al papá y a otro que represente al nieto, por ejemplo, ¿no? O al abuelo, o al tema que queremos abordar. Y entonces, en estas representaciones, vamos entrando a un campo que es un poquito complejo de entender. La verdad es que una constelación la tienes que vivir, porque es complejo de entender este campo. Es un campo morfogenético, se llama, donde tienes toda esta información, es como entrar al ADN, ¿no? Y a través de esa información, los terapeutas podemos ver o podemos saber dónde está obstaculizado el amor. Y entonces empezar a trabajar la relación y el vínculo que tiene que mirarse de una manera diferente para que empiece a fluir a favor de lo que tú tengas, de tu depresión, de tu ansiedad, de tu no relación, de tu mala relación con hijos. Muchas gracias. Solo le quiero dar a ella muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí con nosotras, de aceptar nuestra invitación súper rápida, de estar súper al pendiente, de compartirnos. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y la recomiendo mucho como terapeuta. Y también no sé si quieras, pues, no sé, dar tus redes o próximos talleres o lo que tú gustes para la audiencia que nos está viendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es súper lindo estar con ustedes y que chicas tan jóvenes, tan guapas, tan carismáticas, estén interesadas y estén propiciando y compartiendo este tipo de temas, ¿no? Me da mucho gusto colaborar con ustedes y con mucho gusto. Yo justo estoy empezando con un proyecto importante en redes que se llama así, Male Pérez, así me puedes encontrar. Y muy pronto vamos a dar un masterclass así increíble. Entonces, si van siguiendo las redes, pues bueno, con muchísimo gusto las esperaré ahí. Claro que sí. Todos los que quieran. Claro que sí, pues vamos a poner todos tus datos en la página para todos los que nos están viendo. Vamos a dejar sus datos por si alguien la quiere contactar para alguna terapia o taller. Vale. Y síguenla en sus redes. Excelente, pues muchísimas gracias. Male, muchas gracias. Ale, Yare, y pues aquí seguimos nosotros en contacto con todos ustedes y muy al pendiente pues de sus comentarios, de sus sugerencias y pues si no tienen nada más que agregar, chicas, pues síganos. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo, síganos en Shaktaali. Male, un gusto, un placer, de verdad. Igual para ti. Hermosa. Muchísimas gracias, chicos. Buenas noches, descansen. Cuídense mucho. Gracias. Bye, bonito domingo. Bye. Bye, Male.